Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para sus familias, augurando siempre paz y bienestar en los hogares y en las comunidades, y orando a Dios permanentemente por esta situación del mundo entero. Y hemos estado en modo muy especial poniendo en oración a nuestra amada Colombia por este momento difícil por el que pasa, pidiendo a Dios mucha luz, mucha sabiduría para todos los colombianos, para los que en las marchas hacen protestas legítimas, y también para que el Señor pacifique los corazones de aquellos que con violencia y agresividad están desdibujando esta búsqueda de la paz. Pidámosle a Dios que nos dé esa serenidad para seguir adelante, y en nuestros gobernantes la cordura y la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Miren, el poder de la oración es grande. Unámonos en oración todos por la paz del mundo, por la paz de los hogares, de las comunidades, por la paz de todos nuestros países de América Latina. Hoy en modo especial unámonos por Colombia, que es de los que está viviendo una situación más complicada, para que todos unidos en oración, pues el Señor nos escuche, ¿no? Hoy tenemos una semilla agustiniana, querida comunidad, muy interesante, porque tiene mucho que ver con con un tema muy cercano para Agustín, que era el tema de la elocuencia. Tengamos presente que Agustín es uno de los retóricos de la antigüedad clásica más reconocidos, la elocuencia como los hombres del buen hablar, del bien hablar, ¿no? Entonces vamos a ver, Agustín va a hablar sobre esa que es su profesión y que me parece que nos deja cosas bien interesantes. Vamos a escuchar el texto es muy interesante y me parece que nos deja siempre alguna pista, alguna pista. Dice el texto así: en la primera parte, te has esforzado en hacer sospechosa la elocuencia a los ojos de los hombres. Pues primero, como alabando mi oratoria, y luego temiendo que con este arte te engañara a ti y a cualquier otro, persuadiéndolos al error. Te lanzaste a acusar a la misma elocuencia, utilizando contra ella hasta el mismo testimonio de las Santas Escrituras, donde pensaste que se dijo: en la mucha elocuencia, es un discurso superfluo, el hablar mucho es un discurso superfluo, vicio adquirido por el afán de la locuosidad. Por lo general, tienen afán de hablar aún los que ignoran lo que dicen y cómo lo dicen, ya con relación a la cordura de sus opiniones, ya con relación a la recta pronunciación u orden de las palabras que se aprenden en la gramática. Está hablando del construir un buen hablar. En cambio, la elocuencia, él dice, la elocuencia es la facultad de hablar explicando convenientemente lo que pensamos. Ojo, la elocuencia es la capacidad de hablar convenientemente lo que pensamos, de la cual se debe usar cuando se piensa lo recto. No la han usado así los herejes. Si ellos hubieran pensado lo recto, no solamente no habría nada malo, sino hasta algo bueno que hubieran podido explicar con elocuencia. Por lo tanto, en vano has acusado a la elocuencia con la mención de ese ejemplo. No se debe dejar de armar a los soldados en defensa de la patria porque algunos hayan tomado armas contra ella, como tampoco se deben dejar usar los médicos buenos y competentes
los instrumentos quirúrgicos con vistas a la salud, porque los malos e incompetentes abusen de ellos para hacer perecer. Es bien interesante. ¿Quién ignora que como la medicina es útil o inútil, según sea útil o inútil lo que pretende, así la elocuencia, es decir, la práctica y la facilidad de hablar, es útil o inútil, según sea útil o inútil lo que se dice? Pienso que tampoco tú ignoras esto. Este es un texto de la réplica al gramático Cresconio, donatista, una discusión sobre que el tema está ahí centrado en que para algunos la elocuencia es, digamos, el arte de engañar. Agustín dice que no, que la elocuencia es el arte de conectar las ideas con el buen hablar y con el bien hablar. Entonces vamos a mirar un poco este texto que me parece que deja grandes enseñanzas. Mire, primero, un texto interesante, de relevante importancia biográfica de la vida de Agustín. Agustín, hablando de su profesión, que le sirvió para ser cristiano, para ser orador, escritor, para estudiar, para hacer sermones, para escribir una obra tan abundante como la que tiene. Era un hombre con elocuencia. Pero la parte más interesante del texto, aparte de ese contenido biográfico, es él hablando de su carrera. Es la concepción que tiene de la elocuencia y explica qué es la elocuencia. Aquí va a entrar en eso, explica qué es la elocuencia. Generalmente la retórica se desconecta de sus contenidos, ¿no? Tiene que ver únicamente con el hablar recto, con el hablar bien, el construir correctamente un discurso, independientemente de la rectitud de las ideas. Esto es bien interesante. Coloquemos un ejemplo. Aquí lo importante, por ejemplo, a veces en el tema político. En un político, lo importante es que hable bien, que hable muy bonito, que hable cosas que son ciertas, que hable cosas que enamoren, cosas que conmuevan, cosas que arrastren, independientemente de la verdad que contengan ellas. Entonces, es un hablar, pero Agustín dice, desde la rectitud de las ideas. No simplemente hablar por hablar, hablar para engañar, hablar para envolver, hablar para confundir, un bien hablar para dañar, ¿no? Ahora, lo que nos está diciendo es que la elocuencia es para hablar rectamente y de cosas rectas. La elocuencia es para hablar cosas rectas y en modo recto, para hablar bien las cosas que nos llevan a un bien. Nos lleva para eso. Ahora, es muy importante ver cómo Agustín está conectado el arte de hablar con el arte de saber pronunciar palabras que conlleven a una verdad, que sean consecuentes con una práctica, ¿no? Usarlas cuando es usarlas rectamente. O sea, la elocuencia, un buen hablar para comportar un crecimiento, para hacer mejor una comunidad, para hacer mejor una relación. Entonces, no un bien hablar para enredar. Entonces, Agustín nos está diciendo que el arte está allí, pero que el arte es arte cuando se utiliza para las cosas rectas. El ser elocuente es un arte, el saber hablar bien es un arte, pero hay que usarlo positivamente, no hay que usarlo para engañar, ni para envolver, ni para confundir, ni para obtener otro interés, sino el de la verdad. Y coloca algunos ejemplos. La medicina, al usarla para sanar, es buena. Todos los implementos quirúrgicos que dice Agustín, pero esa misma medicina, utilizando los recursos que tiene para el mal, se convierte en asesina. Entonces, ver un poco ese recurso que tenemos de hablar, ese recurso que tenemos de saber hacer un buen uso del lenguaje,
en definitiva está conectado con la bondad y con la rectitud de las ideas. O sea, mi bien hablar, mi buen hablar debe estar conectado con el deseo de un bien. O sea, nunca para enredar. Por eso en cierta forma la retórica no mira la bondad o maldad, simplemente va a construir un texto, va a construir algo para conseguir unos objetivos. Aquí dice, no, Agustín dice, la elocuencia no puede desligarse del bien. Yo no puedo ir simplemente a hablar muy bien para enredar. Miren ustedes, un ejemplo claro de eso lo tenemos cuando nos sentamos a hablar, a escuchar hablar muchos de estos políticos que tienen una gran oratoria. ¿Cuántas cosas de esas dicen tan buenas y las dicen tan bien y tan convencidos, aunque no sean tan reales al momento de cumplirlas, que la gente se queda convencida y por ello va a dar un voto? Esto es un elemento interesante también para lo que estamos viendo venir. Tenemos que pedirle pues mucho al Señor eso, pedirle al Señor que nos ayude a saber construir con la palabra escenarios, con una palabra que transforme, con una palabra que motive, con una palabra cargada de ánimo, de esperanza, de consolación, una palabra que inteligentemente sepa acentuarse como luz del camino de muchos, de no una retórica, no una elocuencia, simplemente de un hablar por hablar o para un manejar desde otro lado otros intereses que no estén de la mano del bien. Entonces vamos pues a pedirle al Señor que nos ayude en esto de caminar juntos. Un saludo pues especial a los que se conectan con la Semilla Agustiniana hoy, con Rosalvita Villamil, querida patrona. Gran abrazo, una bendición para ti y para tu familia. Y bueno, y para todos los que durante el día se estén conectando con la semilla agustiniana, ¿no? Es para María de la Rosa, también para Rosita de Mateo, que hoy precisamente estará en el hospital en una intervención médica. Estaremos orando por ella durante la Eucaristía de las 3 y en la de las 7 de la noche del día de hoy. A ustedes un gran abrazo, una gran bendición, que la Virgen los acompañe y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.